Bien, hermanos, buenas tardes. Estamos comenzando con el mes de octubre y el tema general del mes de octubre es la crianza. Y la lección que veremos el día de hoy, la lección 40, se llama crianza pastoral. El autor comienza esta lección recordando lo que comenzamos a vivir en la pandemia, que fue el resguardarnos en casa y el poder utilizar los medios electrónicos que teníamos para, comunicarnos con nuestros seres queridos o para tener educación a distancia. Y bueno, al final hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Siempre del exceso o el mal uso sobre los medios electrónicos o el exceso de uso, ¿verdad? Sobre las herramientas que también, de alguna manera, a través de la ciencia Dios dispone, pero si nos excedemos o las utilizamos de una manera no adecuada, pues también llegan a haber consecuencias. Entonces, vamos a comenzar con esta lección y vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque pones este tiempo, Padre, para que podamos aprender más, Señor, de ti, más, Señor, de cómo tener crianza pastoral con nuestros hijos. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo al autor de estos temas, Señor, que tú sigas poniendo gente, Señor, que pueda transmitir su experiencia y sus conocimientos de tal manera que esas enseñanzas también nos lleguen a nosotros y podamos ser mejores padres, mejores pastores de nuestras familias. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, el objetivo de esta lección es la importancia de educar pastoralmente. Y básicamente nos vamos a enfocar en cuatro puntos. Si me ayudas con la primera diapositiva, por favor. Nos vamos a enfocar en 4 puntos que se tocan en esta lección. La fe de nuestros hijos, el uso de las redes en lo educativo y en la expresión de su sexualidad. Esta crianza pastoral es realmente acompañar a nuestros hijos en las diferentes etapas de su vida. El texto clave que vamos a tener es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También en la predicación de hoy tuvimos este texto durante la predicación. Bueno, es el texto clave de esta lección. Siguiente, por favor. Hay etapas de acuerdo al crecimiento físico de nuestros hijos, y en la iglesia los ubicamos como cuna, que normalmente son de 3 años. Obviamente no es que esto se haga que ser forzosamente así, va a depender de muchos factores, pero en lo general podemos identificar a nuestros niños como de cuna de 0 a 3 años, a parvulitos de 3 a 6 años, a primarios menores de 6 a 9 años, primarios mayores de 9 a 12, intermedios 12 a 18 y jóvenes de 18 años en adelante. Pues bien, hermanos, ¿a qué edad consideramos que debemos empezar a instruirlos en la palabra de Dios? Si me ayudan con el micrófono, vamos a comenzar con nuestro hermano René. Hermano René, ¿a qué edad considera que debemos empezar a instruir a nuestros hijos o a nuestros niños en la palabra de Dios? Pues desde prácticamente pues desde los 0 a 3 años ya empiezan ellos con tal de que nos vean a nosotros, ellos van aprendiendo. Okay. Desde pequeñitos. Ok, muy bien. Hermana Marta, ¿a qué edad considera usted que debería de usar un celular y usar las redes sociales nuestros niños, nuestros hijos? Pues no, yo creo que su celular, yo creo que hasta a partir de los intermedios, 12, 18 años, que se empiezan a separar un poquito de los papás, y pues las redes sociales
hay niños chiquitos que ya les ponen, pero yo también creo que tendrían que esperar hasta que sea mayor de edad. Ok. Luis, ¿a qué edad deberíamos de enseñarles a ser educados, amables y obedientes? Interesante pregunta. Yo creo que desde los 3 años, párvulos, antes quizás, que ya entiendan. De 0 a 3, digamos, ¿no? Ujú. Hermano Francisco, ¿a qué edad deberíamos de hablarles de sexualidad? Creo que cuando ellos tengan entendimiento y ellos tomen la iniciativa de hacernos alguna pregunta, es cuando podemos nosotros hablarles de la sexualidad. Y hablar de sexualidad no solamente es hablar de sus partes íntimas, sino que ellos sepan que si los abrazan de cierta manera rara, ellos lo puedan identificar y puedan, como luego decían por ahí, contárselo a quien más confianza le tengan. Y si un papá les dice algo de sus niños, tenemos que creerles. Por más exagerado que lo captemos, tenemos que, como luego decimos, parar las antenas. Muy bien. Creo que no hay edad para hablarles de sexualidad, sino que la oportunidad se va a dar de un lado o del otro lado. Pero normalmente los padres rehuimos a veces por cultura, ese tabú, ¿verdad? Pero una vez que nuestros hijos nos empiezan a preguntar, pues es cuando tenemos que empezar a hablar con ellos de una vez, porque si no, se van a enterar en la calle y de una manera muy fea, de una manera muy grotesca. Por eso es importante que hablemos con nuestros hijos cuando surja esta necesidad. Ok, bueno, pues ya el hermano ya nos adelantó la clase. Pero efectivamente, hermanos, como comenzó nuestro hermano René, decía desde muy temprana edad, y es correcto, se les puede hablar desde muy temprana edad de estos 4 temas, pero lo vamos a ir viendo y va a ser siempre con el acompañamiento, con el pastoreo de los padres de familia. Ya comentaba ahorita el hermano Francisco. ¿Por qué les vamos a hablar de sexualidad a 0 y 3 años? A lo mejor es muy temprana su edad. No, sí se les puede empezar a hablar, pero se les puede empezar a decir, niño, niña, y empezar nosotros, porque si no van a ir a la escuela y ¿qué van a decir? A ver, los niños van a la izquierda para ir al baño y las niñas del lado derecho. Entonces, en casa normalmente vamos al tocador, al sanitario, al mismo lugar, ¿no? Normalmente. Pero cuando ya se van a ir a la escuela o a la iglesia, también sabes que hay baños de niños, hay baños de niñas. Entonces, a muy temprana edad se les puede instruir, se les puede el uso del celular, vamos a ir viéndolo. Pero del celular también, lo importante es el acompañamiento. No el que dejemos al niño con un celular a los 2 años y que esté ya dándole con el dedito, porque por cierto ya los niños ya le empiezan a dar con el dedito y ha de ser de la observación, ¿no? Como comentaban, también el hermano René decía, es que empiezan a observarnos. ¿Desde qué momento empiezan a observarnos? Desde que abren los ojos y ya están viendo imágenes, ¿no? O desde que empezamos a hablar, cuando dicen que desde el vientre de las madres también escuchan, ¿no? Si vamos al supermercado y atendemos de manera cordial o nos dirigimos de manera cordial a los cajeros, a los que nos atienden, pues el niño está percibiendo todo eso, ¿no? Aún en el vientre de la madre. Entonces, desde muy temprana edad se puede comenzar a hablar con nuestros hijos, pero vamos a ir viendo que también depende de lo que nos pregunten, depende de las inquietudes, depende de su desarrollo, depende de muchos factores, pero lo principal es que haya un acompañamiento por parte de los padres. Eso va a ser lo principal. Siguiente, por favor.
Comentaba que son cuatro puntos los que vamos a tocar. La primera es la fe de nuestros hijos. Esta fe que debe ser genuina, hermanos, debe ser integral. ¿Cuál debe ser esta enseñanza? La primera, que todo lo que realicemos debe honrar a Dios. La integral, que debe ser en todo lugar, ¿no? No podemos aquí venir a la iglesia y honrar a Dios en la iglesia e ir a la casa y no honrar a nuestros padres, pues no honramos a nuestros padres, no honramos a nuestro Dios, ¿no? No podemos ir al trabajo y estar de perezosos y no hacer el trabajo que nos encomiendan y nos remunera, ¿no? Entonces debe ser integral. Les debe de quedar bien claro también a los niños, a nuestros hijos, que el pecado es lo que nos aleja de Dios. Y bueno, en las etapas de desarrollo también, los jóvenes tienden a pensar en la libertad de los lazos de autoridad familiar y también de su cristianismo. Ven ya la crianza pastoral como un peso, ellos empiezan a sentir como un peso. Pero ¿por qué en lo general los jóvenes tienden a pensar eso? Porque precisamente no hemos trabajado con ellos desde pequeños, ¿no? Estuve revisando algunos tutoriales y alguna psicóloga mencionaba que cuando ella ya era joven y quería salir con sus amigas, es cuando los papás le empezaban a decir, mira hija, pues debes de tener precaución con eso, pero ya estaba en la puerta, o sea, ya estaba para salir, cuando, oye, espérate, ten cuidado con esto, ten cuidado con los autos, en lo general, ¿no? Entonces dice, bueno, si me hubiera explicado desde antes, yo ya lo habría traído, ¿no? Ya traído conceptos, y en lo general, ¿no? De cualquier situación de la vida, nada más que en ese momento ella menciona que iba a salir de casa la primera vez con sus amigos, y le empiezan a dar todas las recomendaciones cuando ya está saliendo, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo se les debe de enseñar? Desde pequeños. Que hay riesgos, ¿verdad? Como en todo, la plancha está caliente y cómo hay que enseñarles, pues mira, acerca un poco y mira, siente, ¿no? O sea, todo eso se ve, pero desde muy temprana edad, siempre debe ser muy temprana la enseñanza, ¿para qué? Para que cuando ya esté grande, pues ya traiga esos conceptos. Siguiente, por favor. El uso de las redes. Hermano Alberto Camarena, ¿qué ve en esa imagen? ¿Qué ve en esa actividad? ¿Será alguna empresa de telemarketing o algo? ¿O qué será? ¿Algún concurso? ¿O lo que me imagino también es una manera de socializar de los jóvenes? ¿O qué más puedo ver? Ok, hermana Martita, ¿qué ve en esa imagen? Dependen de las redes, ¿verdad? Y uno pues como no estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? Pues uno a veces ve mal que a veces los matrimonios están en la mesa comiendo y siempre están con el celular o los hijos, ¿verdad? Y eso no debe de ser, ¿verdad? Porque pues no está bien el que estén siempre metidos en las redes, ¿verdad? Ok, muy bien. Hermano Roberto, ¿qué ve en esa imagen? No me falle, hermano. Estoy poniendo mis esperanzas en usted. ¿Qué vemos en esa imagen? Pues jóvenes en un convivio, pero el convivio no se ve que esté, sino que todos están distraídos con lo que tienen en su mano. Es algo que también sucede en familia. Muchas veces nosotros como padres, con el hermano Gregorio cuando les dije, somos el ejemplo de nuestros hijos. Si nosotros no les enseñamos desde un principio, a mí mis padres me enseñaron, dice, se sentaba el pastor a un lado, mi padre a la cabecera, mi madre al otro lado y mis hermanas todas alrededor de la mesa. No podíamos empezar a comer sin que el pastor diera gracias y luego mi padre empezara con la cuchara
el primer sorbo o la comida. Entonces no podíamos. Y si alguno de nosotros terminaba primero y se quería parar, se paraba. Pero al ratito le decía a mi mamá, mi papá, vente para acá, hijo, a la sala, ven por favor. Y ya nos decían, no te puedes parar hasta que el pastor se pare o se pare tu padre. Entonces eso es una enseñanza muy buena para nosotros. Digamos, tenemos un ejemplo, la hija de Jacob. ¿Qué hizo la hija de Jacob? ¿Sí recuerdan la historia bíblica? Salió de las tiendas de su padre y se fue a ver qué había en la ciudad, en Siquem. ¿Y qué pasó? La hija del rey, el príncipe, la vio y ¿qué? La violó, la deshonró. No creo que Jacob no le haya haber dicho, oye, no vayas. O su madre Lea, no vayas, va a pasar esto. Y eso es lo que sucede con nuestros jóvenes y cuando no estamos atentos a ellos, ahí estamos viendo que todos están en el convivio, pero cada quien en su lugar. Hermano Gregorio, lo veo que quiere participar. Gracias. En esa imagen yo veo la reunión de jóvenes hoy en día que se reúnen con un propósito y lo que destaca ahí es que van a tomar los alimentos, pero cada uno de ellos tiene un interés propio y es ajeno a las situaciones de los demás, a menos que no creo que estén chateando entre ellos. No creo. Y es lo mismo que puede pasar, como bien ya lo dijeron, en el hogar. Puede estar papá, y como lo dice el hermano Roberto, puede estar papá, mamá, los hijos, los hermanos, pero ninguno en comunión. Y esto es algo que las redes sociales ha provocado en las familias. Una separación, una distracción que nos lleva más allá de estar en comunión con la familia, mucho menos con Dios. Muy bien, pues sí, hermanos, yo creo que nadie de nosotros trae en la mente que ellos podrían estar buscando un versículo de la Biblia, ¿verdad? Como van a comer, están buscando un versículo de la Biblia, a lo mejor para orar antes, pero ya nosotros simplemente ya estamos programados para que, no, están en las redes. Electrónicamente ya todos los jóvenes traen sus Biblias electrónicas. Sin embargo, también nosotros ya estamos pensando que están en las redes. El hermano Gregorio dice, bueno, a lo mejor están chateando entre ellos. Podría ser también, ya dices, bueno, a lo mejor si algún tema de todos busquen. Entonces, aquí realmente es también el uso que se le da a la tecnología, lo que decíamos. Cómo se va a utilizar, cómo se está utilizando, quién la va a utilizar. Ahora, ellos son ejemplos. Si hay niños alrededor, o ahorita están sentados los jóvenes, pero si hay niños, pues van a ser ejemplo. Van a ser ejemplo para ellos. Ahí sentarse a la mesa, pues es empezar a revisar, porque después ya voy a empezar a comer y ya voy a utilizar los cubiertos y ya no voy a poder andar chateando, ¿verdad?, en el celular. Y fíjense, hermanos, tenemos una anécdota como familia. La última vez que fuimos al cine, estaban dos jóvenes y su abuelita estaban en el cine, pero lo que nos llamó la atención es que la que estaba en las redes era la abuelita y los dos jóvenes ya no tenían el celular en las manos. Entonces, cada vez que se encendía la luz, porque se ubica, ¿no?, que en el cine de repente se prende la luz, entonces la abuelita era la que estaba todo el tiempo seguido revisando las redes, pero los jóvenes platicaban entre sí, bueno, obviamente lo que se puede, ¿no?, comentar en el cine de, oye, ¿ya viste esa parte? ¿Ya viste la otra? Pero la abuelita estaba en el celular, dale. Yo no lo había visto, yo la verdad era al revés, ¿no? Que la abuelita o un acompañante mayor estuviera más al pendiente de los adolescentes, porque los adolescentes son los que están duro y dale, ¿no? Hasta ya está empezando la función y ellos le siguen y mandan la última y de aquí estoy. Pero bueno, no sé si vaya a ser una tendencia, digo, nos llamó mucho la atención a nosotros como familia porque los teníamos enfrente y veíamos esa situación, ¿no? A lo que voy es que pues, a cualquier edad empieza también a ser el celular consumo de tiempo, ¿no? Se invierte demasiado tiempo en la parte de los celulares y las redes sociales a cualquier edad. Adelante, hermano.
No solo es el consumo de tiempo, hermanos, también es un riesgo, porque a través de las redes sociales uno puede caer en situaciones de extorsión. O yo tuve el caso con un compañero de trabajo, es una persona sola, tiene 68 años, nunca tuvo hijos y se metió a las redes sociales y una persona le hizo creer que podía tener una relación con él, lo extorsionó y le sacó dinero. Y no fueron 2 o 3 pesos. Y luego le mandó una maleta y esa maleta la fueron a buscar a su casa. Unas personas que lo desaparecieron por 3 horas y lo secuestraron. Las redes sociales es para acortar distancias, no para alargarlas. El contexto que uno le dé y la responsabilidad que tenemos como padres, en nuestro caso es hacer tareas, o cuando mis hijos van a ver a sus abuelitos, yo sí les digo, vienen a ver a sus abuelitos, no vienen a ver televisión o a ver celulares. Tenemos una gran responsabilidad, los que tenemos hijos, los que somos hermanos, tíos, en ver que la tecnología sí es buena, pero hasta qué punto. El uso que le demos, ya encontramos de todo. Entonces yo sí les recomiendo que tengamos otro tipo de cultura, no seamos antisociales, nos tenemos que adaptar a los tiempos, pero lo principal siempre es la unión familiar, la conversación, el ser efectivos en la plática, no estar pidiendo, pásame la sal por WhatsApp, ¿no? Entonces, hay que tener cuidados, hermanos. Sí, efectivamente, uno de los problemas también, el estar con las redes y los teléfonos celulares, son ese tipo de riesgos. Yo como experiencia tengo cuando estaba en la Ciudad de México y mi hijo estaba aquí, en algún momento me apareció la compra de 2 boletos de cine. Como les menciona, y algunos saben, somos muy pues aficionados al cine. Entonces apareció ya la compra de boletos y ya nos vimos investigando y pues obviamente mi hijo aquí entró a un celular y entonces le picó y apareció la compra y ya tuvimos que ir a ver la película, pues ya forzados a ese horario. Pero bueno, son riesgos que realmente ahí, independientemente de la edad, como lo veíamos, ¿no? Si ya al estarle moviendo y a estarle picando, podemos irnos primero a páginas que no deberíamos o que no deberían, y luego se quedan grabadas los cookies que se conocen como visitas previas o links de a dónde has estado navegando, y que luego puedan entrar los niños y pues, visualizar algo que para empezar nosotros tampoco buscamos, pero que ya las redes empiezan a enviar y enviar y enviar, ¿no? A ver a quién le cae. Y efectivamente también las personas adultas, y todos en general, ¿no? La verdad es que aquí, como se dice, no hay edad, porque aún también de repente estando conscientes de que hay mucha extorsión también vía telefónica y vía las redes, al final parece tan real la situación que dices, creo que sí necesita el dinero, sí necesita que le lleve el coche aquí o etcétera, ¿no? Entonces, sí es tener, como dice el hermano, mucha comunicación entre nosotros, entre la familia, para saber precisamente dónde estamos, con quién vamos, dónde nos reunimos, y si es correcto que, si a ustedes me dicen pues es que el hermano estaba en el cine, muy probablemente sí, pero si ya dicen es que andaba en otro lado, pues digan, no, algo está pasando mal aquí, ¿no? Por eso es el conocernos y el de tener mucha comunicación. Sí, hermana. Tristemente es como una película del futuro, pero ya tiene tiempo con nosotros. Hace unos 2 o 3 meses acompañé por varios meses a mi hija a Plaza Fiesta San Agustín. O sea, lo vi yo ahí, pero lo podemos ver en cualquier parte. Me quedé observando sentada mientras los niños jugaban. Los que iban caminando con el celular. O sea, hasta ves que se van a caer. Los que estaban comiendo y con el celular. Los sentados con el celular.
tristemente de todas edades, hermano. Ya los adultos también caímos en eso, entonces, pues si lo vemos en la calle, en todos lados, y sí, a mí sí me da mucha tristeza, porque yo también agarro el celular, ¿verdad? Pero digo, ¿en qué momento nos pasó esto? O sea, y lo más triste es que nos tienen, se nos hacía como futurista, sí, que oíamos que nos iban a tener controlados, y ya nos tienen, porque vemos que si yo digo, ay, quiero comprar una licuadora. Ahí aparecen las licuadoras. Bueno, y a los no sé qué minutos te mueven, entonces nos están oyendo lo que hacemos, lo que decimos, o sea, está de pensarse. Sí, ¿verdad? Como dice la hermana, parece futurista, porque antes, si ponías licuadora, lo escribías, ¿no? Tú le escribías licuadora y bueno, ya empezaban a salir, pero de repente ya no lo escribías, nada más empezabas a decirlo y ya de repente empezaban. La siguiente va a ser lo más estamos pensando, ya están saliendo la información. Sí, efectivamente hay que tener cuidado y como dice, los riesgos. En una empresa, para ser proveedor, una empresa internacional de Suiza, para ser proveedor, nos hacen tomar un curso, y es un curso de conducción, de manejo, pero ahí lo básico y el objetivo es que cuando manejes no utilices el celular, no respondas llamadas y no respondas WhatsApp por la cantidad de accidentes que se producen, ¿no? Entonces ya llega uno con el jefe, mire jefe, no lo voy a contestar durante 2 horas porque voy a llegar a mi casa. Pero es realmente cierto, ¿no? O sea, ¿cuánto de repente medio volteamos a ver nada más? Y es una distracción de 1 segundo, 2 segundos, que dependiendo de la velocidad a la que uno va puede ser también de consecuencias fatales, ¿no? Entonces, sí también hay ya mucha responsabilidad en cuanto a las compañías y el de no estar llamando pues, cuando son traslados, o saber nosotros que no debemos de utilizar el teléfono celular y las redes mientras estamos manejando, porque realmente ya está comprobado que es demasiado riesgo, ¿no? Aunque nosotros decimos, no, vengo muy atento y no pasa nada. Muy bien, hermanos. La siguiente, por favor. Pues bien, rápidamente, el uso de las redes, las plataformas que más se utilizan, debe haber varias fuentes, pero la que encontré está actualizada a febrero del 2024, y en Facebook hay 3,000 millones de usuarios, en YouTube 2,5 millones de usuarios, en WhatsApp 2 millones de usuarios. Entonces, realmente, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuánta gente puede llegar a ver los mensajes o cuánta gente puede utilizarlo para bien o para mal, ¿no? Es impresionante la cantidad de usuarios que ya tienen o con las que cuentan las redes sociales. Siguiente, por favor. Como ya estábamos comentando, niños, adolescentes y adultos pasamos demasiado tiempo en el celular. Inicialmente los niños puede ser que se utilicen para distracción, y lo vemos como distracción porque antes la mamá cuidaba al niño y lo andaba cargando para hacer algunas actividades, pero ahora ya ¿qué pasa? Se le dice, mejor ten el celular y aquí no te muevas, y a muy temprana edad, ¿no? Entonces, los niños prácticamente comienzan como distracción el uso de los celulares. Los adolescentes, la distracción, más las tareas, como comentaba el hermano, también se empiezan a utilizar para tareas y para convivencia a distancia. Y los adultos, las mismas actividades, más las del trabajo, porque recuerden que también ya para el trabajo, pues necesita estar uno conectado a través de esas redes sociales para estar al pendiente de las actividades que se desarrollan. Pero hermanos, ¿es realmente el celular el problema? ¿Las redes sociales realmente son el problema? No sé si recuerden, en unas predicaciones pasadas el pastor mencionaba el caso del cuchillo, ¿no? Que decía, oigan, un cuchillo pues es malo, es bueno, pues es que va a depender de cómo lo use, quién lo use, cuándo lo use, en qué momento lo está usando, ¿no? El cuchillo en sí no es malo, ¿no? El problema es quién, cuándo y dónde lo está utilizando. Entonces, el problema ahorita también se da con el uso de los celulares. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Para qué lo estás utilizando? ¿Quién está a tu lado cuando lo estás utilizando? Y dada la importancia del uso de celulares y redes, los padres debemos de ejercer esa supervisión, y esa supervisión que ha sido encomendada por Dios, ¿no? De nosotros educar a nuestros hijos, de nosotros educar a nuestros niños.
Y los hijos deben de aprender que deben obediencia a los padres. Nosotros, al acompañarlos, pues deberíamos de saber ciertamente qué aplicaciones, qué redes tienen cargadas nuestros hijos. La siguiente, por favor. A ver, hermanos, ¿como para qué usamos las redes nosotros como adultos? Avi, ¿para qué usas el Facebook? Empieza. ¿Tienen tiempo? Ah, no es cierto. No, para enterarme de lo que hacen mis amistades, mis familiares. Tengo familiares ahí, amigos de la escuela, de la iglesia. Entonces, pues es eso, y obviamente para entretenimiento, ¿verdad? También. Entretenimiento. Ok. Hermana Nidia, ¿para qué utiliza el YouTube? Bueno, aparte de perder el tiempo, yo de ahí saco, como a mí me gustan mucho las manualidades, saco tutoriales para costuras. Y me divierto ahí, pues la verdad es eso. Ok, muy bien. Hermano Arnoldo, ¿para qué utiliza el WhatsApp? Sí tiene WhatsApp, ¿verdad, no? Sí. Uy, pues para muchas cosas, pero en cuestión, digamos, útil realmente, pues en lo particular, prácticamente todos mis pacientes están en el WhatsApp, todo lo que es la agenda, movimiento de citas, cancelaciones, cobranza, etcétera, pues todo lo manejo por medio de WhatsApp. Y y ya de manera recreativa, pues con la familia, con los amigos, con los hermanos, los grupos, que no soy muy afecto a los grupos, procuro silenciarlos, solo los que realmente se ocupan, y pues bueno, pues las actualizaciones con la familia, con cuestiones familiares, etcétera. Ok, muy bien. Hermano Yair, ¿usted sabrá qué aplicaciones tiene su hija en su celular? Muy buena pregunta. Al momento podría decir que no. No sé cuáles son en realidad la cantidad de aplicaciones que tiene ya descargadas en su teléfono. ¿Y por qué cree que, no sé cuántos, la verdad, sí tengan el control exacto? En mi caso yo tampoco sé. Si me preguntan también, ¿saben qué? Yo tampoco tengo identificado cuánto. Pero ¿a qué se deberá que no sabemos qué aplicaciones tienen cargadas nuestros hijos? Perdón, hermano. Creo que principalmente se basa en la confianza. En la confianza que tenemos en nuestros hijos cuando dicen que van a un lugar y nosotros creemos, cuando dicen que van a la escuela, cuando dicen que van a hacer deporte, cuando dicen que van con tal o tal amigo, amiga, que van a recibir alguna visita. En base a eso vamos creando una confianza con ellos. Y al igual mismo del uso de un dispositivo que nos abre las puertas del mundo, para bien o para mal, también es en base a la confianza, hermano. Ok. Pues miren, yo también creo que... Adelante. Perdón, estoy de acuerdo con el hermano Yair, pero lamentablemente a la edad joven, a la edad de los jóvenes, y voy a hablar de nivel preparatoria, quizás secundaria, hoy primaria, ya prácticamente todas estas edades, lo primero que argumentan es por mi libertad, por mi derecho, porque es mi celular y es mi derecho. Tú no puedes ingresar a mi teléfono, tú no puedes ingresar o atravesar la puerta de mi recámara porque es privado. Esto es lo que hoy fuertemente están argumentando los jóvenes por ese malentendido de los derechos humanos. Sí, es correcto. Y es precisamente de donde nosotros, como padres, a temprana edad, debemos precisamente de trabajar en ese sentido, para que llegando a esa adolescencia, pues sabemos que la adolescencia, pues la parte crítica,
esas no sean ya las respuestas que tengamos de nuestros hijos, ¿no? Sino si nosotros traer un seguimiento de cómo hemos venido instruyéndolos para que llegada a esa edad podamos saber. Ahora, hermanos, también, ¿saben qué? Yo creo por qué tienen algunas aplicaciones, porque también nos ganan en el conocimiento de la tecnología, y ahí les va mi experiencia. Cuando nosotros empezamos a ver que nuestro hijo pasaba mucho tiempo navegando en internet, pues ¿qué dice el papá ingeniero? Pues vamos a bloquearlo, ¿no? Vamos a controlarle el acceso. Pero siempre en que el hijo pues, va también después a rebasar en el conocimiento y más en la tecnología que avanza rapidísimo, pues no, al siguiente día ya estaba de nuevo libre el módem, ¿no? Entonces también, si es cierto, nosotros debemos de estar también al día en cuanto al conocimiento de lo que se está creando en tecnología, para estar también, poder hablar, como diríamos, de tú a tú con nuestros hijos en ese sentido, ¿no? Pero lo principal, obviamente, y que es lo que nos tiene aquí, pues es hablar siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos salir adelante y vencer como cristianos. Adelante, hermano. Yo creo que es mi pensamiento, ¿verdad? Como un padre, es no reprimir en los hijos un sentimiento de expresión, porque por ejemplo, yo cuando era adolescente, mi papá venía de una formación militar y me decía, aquí se hace lo que yo digo, esto sí, esto no, y tú no decías nada, porque era de cuidado, ¿no? Entonces, cuando yo tenía un problema, cuando yo tenía situaciones que yo mismo provocaba, yo no decía nada porque sabía cómo me iba a ir. Entonces yo creo que con los hijos tenemos que, a manera de juego, dependiendo de su edad, empezarles a hacerles saber que uno está para ellos. No, si te dicen algo, no espantarse, no reprimirlos, no enojarse, porque ¿de qué me sirve si yo no les fomento una confianza para que ellos tengan la seguridad de tener una vida segura, ¿no? Valga la expresión. Si yo le doy un celular a mi hijo y me dice, no voy a estar aquí, ok, ¿no? Es parte de la confianza que ya se trabajó, que todos los días está trabajando, pero llegan a la casa y quitan las aplicaciones, ¿no? Tenemos que saber cómo piensan realmente ellos. El conocimiento de nuestros hijos, ¿no? Tener el conocimiento de nuestros hijos. El conocimiento previo de sus intenciones, ¿no? Porque no quiero que mi papá sepa que platico con una señora mayor que yo o un señor mayor que yo, lo bloqueo y le digo, llega a casa, luego te hablo, ¿no? Porque si no mi papá se enoja. Entonces, trabajar esa confianza no es fácil, son muchos factores, pero sí tener esa apertura y esas antenitas, ¿no? Que siempre debemos estar como atentos para que el mundo no nos trague, ¿no? Como se dice literalmente. Sí, es correcto, como dice el hermano, no va a ser fácil, ¿no? Se requiere de tiempo, y tiempo es lo que no tenemos, ¿verdad, hermanos? Ok, hermana. Quería comentar en mi experiencia como madre, que pues ya pasó hace como 20 años, pero fueron niños no había todavía las redes, ¿verdad? Y pues teníamos una computadora para la tarea, estaba en una habitación para eso. Y me pasaba con mi hijo, que es el más chico. De repente estaba ahí según haciendo trabajo, ¿verdad? Pero de repente cerraba la puerta y yo le tocaba, mande, ¿por qué cierras la puerta, mijo? Y ya me asomaba yo a ver qué estaba viendo. Y no, estaba todo bien, ¿verdad? Pero le dije, no ocupa cerrar la puerta, mi amor. Porque es que a veces, pues sí, les tenemos confianza y todo, ¿verdad? Pero también tenemos que y parar las antenas, porque nos hemos dado cuenta de casos que según creemos que está muy bien todo y están viendo Así es. cosas que no deben. Entonces, pues
Es estar muy atentos, ¿verdad? Como padres. Sí. Ok, la siguiente, por favor. La educación. Los padres definitivamente somos los que debemos educarlos, porque somos los que estamos presentes, o deberíamos de estar presentes, ¿verdad? Con nuestros hijos. Y sobre todo, como lo hemos estado mencionando, a edad temprana, donde son esponjas, ¿no? Todo lo absorben. Entonces, debemos de estar presentes. Y pues también muchos de lo que dicen los especialistas se educa en casa, ¿verdad? La educación debe comenzar en casa. Ejemplo para los hijos somos los padres. Se han venido comentando en los que han estado participando precisamente que somos ejemplo. Si nos ven todo el tiempo con el celular a nosotros, pues ellos que ven, pues pásenme uno también, ¿no? Porque yo no tengo, y a muy temprana edad nos podrían estar viendo. Entonces, somos ejemplos para nuestros hijos. En Gálatas 6:7, la palabra de Dios también nos recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, todo lo que nosotros estamos siendo como ejemplo, pues es lo que vamos a cosechar, ¿verdad? Ahora, hermanos, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor, cantidad o calidad de tiempo? ¿Quién quiere participar? Que sea breve para que no nos tardemos. Hermano Bruno. No, ya se fue. Hermana Nancy. Hermana Nancy, ¿qué es mejor tener, cantidad o calidad de tiempo con nuestros hijos? Pues las dos cosas. Yo creo que, bueno, depende de cada familia, pero como que las dos cosas es muy importante tener, porque la cantidad de tiempo que un hijo requiere pues es mucha. O sea, sí, es un gran ministerio, es un gran trabajo tener hijos y instruirlos, cuidarlos, guiarlos, pero también un tiempo de calidad, ¿verdad? Porque a veces podemos estar en presencia, pero no hay calidad. Sí. Entonces, pues la calidad también es muy importante y estar en presencia con ellos. Muy bien, sí, es correcto, ¿no? Debe ser la combinación de los dos, calidad y cantidad. No sé si recuerden, yo calcularía unos 4 o 5 años, como que estaba de moda el que debe ser calidad. Pero realmente dice el autor, era una excusa para justificar que no dedicábamos tiempo. Entonces, sí debe de haber un balance entre calidad y cantidad. La siguiente, por favor. Pues, ¿dónde estamos los padres? Dejamos al celular al cuidado de nuestros hijos. Lo que mencionábamos, ¿no? Ya desde muy pequeños le empiezan a dar con el dedito, ¿y de dónde lo aprendió? Pues de nosotros. Son el reflejo de nosotros. De 1 año, de 2 años, ¿de dónde lo va a aprender? De nosotros mismos. Y ya tienen el estilito, y ya hasta estilo tienen para pasarle. Entonces, no es que esté mal. ¿Cuál es lo malo de esa imagen? Que no está acompañado del padre. Que no está acompañado para decirle, mira, vamos a ver cómo hace un borreguito, ¿no? Y estar ahí atento a lo que está viendo. De repente nada más empieza a pasarle, y todo lo que es hasta los reflejos de los celulares, estudios, etcétera, que indicarían que puede ser hasta malo, ¿no? Para la vista. Dejamos también al celular como compañía de nuestros hijos. ¿Okay? Ahorita venimos, mientras entreténganse con el celular, no nos tardamos. Se ha pasado a desplazar a la televisión, ¿verdad? Antes que era, ¿sabe qué? Préndele a la tele, ponle a las 5, en el 5 y hay que ver un programa y se los encargábamos a la televisión. Ahora ya avanzó todo y no, ¿sabes qué? La televisión ya no es suficiente, ahora el celular, y además que tenga datos, porque si no se va a aburrir ahí viendo una misma imagen. Adelante, Luis, y luego nuestra hermana. Hizo un comentario ahorita que no quería dejar pasar, cuando dijo de la luz en el celular. Es muy importante tomar en cuenta eso, porque no sé si todos sabían, todos sabemos, pero los celulares traen una opción que se llama protector de vista o protector de luz azul. Digo, esa luz es una luz que no vemos, pero está presente, está en el sol, y es la que nos va desgastando los ojos. Entonces, es bien común ya ver en niños que de 3, 4, 5 años ya usan lentes.
y es por estar viendo esa luz que no vemos, o que a veces apagamos la luz y nos está dando directamente, nos desgasta mucho la vista. De hecho, los mismos lentes pues ya te traen el Blu-ray, le llaman, que es para reflejar esa luz. Y sí es bien importante que si vemos que los niños están checar eso, porque por eso es que desde temprana edad ya están requiriendo lentes o ya se acercan mucho a la tele. Digo, en el caso de Alicia, yo veo que pues de repente está viendo la tablet y sí le activas. Busco eso, porque sí es importante, es bien transparente, no lo vemos, pero sí afecta mucho. Bueno, miren, hermanos, ahí está un tip. Yo la verdad no lo conocía. Yo nomás conocía el hacer la pantalla negra cuando está blanca para que no pegue tanta luz o se reduzca el uso de la batería, pero no me sabía ese tip. Entonces, pues hermanos, tenemos al hermano Luis para que podamos acercarnos y ver esa opción, ponerla en práctica. Sí, digo, abundando un poco más de eso, es importante que sepamos los buenos usos del celular, digo, como que busquemos conocer más de cómo es la tecnología, porque pues, sabemos un 5%, un 10% de la capacidad que tiene el aparato, y pues nada más lo usamos para entretenimiento, pero podemos hacer muchas cosas. Podemos poner filtros parentales para que no entren a sitios que no deben, que a veces por flojera no lo hacemos, pero el aparato lo tiene, o sea, podemos desde ahí limitar qué es lo que se está viendo, a dónde se accede, y no es por desconfiar, pero no está de más, o sea, podemos confiar en alguien, pero no quiere decir que no nos va a fallar, ¿verdad? O sea, no está de más tener esos filtros de seguridad. Muy bien. Hermana. ¿Quién? Bueno, en la actualidad, ¿verdad? Vemos el uso ya muy común en todos nosotros del celular por diferentes formas de cómo comunicarnos y estar en contacto con los demás. Y la frase nueva actual es de hijos huérfanos de padres vivos, donde los padres acumulan más tiempo en las redes, en estar pendiente de la vida de los demás a veces, y aunque tengamos ahí a los hijos, pues prácticamente no les ponemos mucha atención. Me llamaba mucho la atención también de que mi esposo, que trabaja con niños que tienen muchos detalles ahí en sus casas, que a veces la mamá no les da ni de comer por estar en las redes. Sí. Ok, muchas gracias, hermano. La siguiente, por favor. La sexualidad. Estamos rodeados de mucha información sobre la sexualidad, medios informativos, redes sociales. Realmente hay una hipersexualidad en nuestro ambiente. Y hay propuestas del mundo. Todas estas propuestas nosotros, como padres cristianos, debemos de ver que estas propuestas que el mundo nos da deban ser analizadas a través de la palabra de Dios y así poder identificar cuáles son las adecuadas para nuestros hijos, para su crecimiento como hijos de Dios. Entonces debemos de utilizar la palabra de Dios, ¿verdad?, como un filtro para poder identificar realmente qué está de acuerdo a lo que nuestro Dios quiere de nosotros. La siguiente, por favor. Buscando información encontré 6 claves para hablar de sexualidad de la psicóloga Nayara Malnero. Si después tienen oportunidad de validarlo. Obviamente, hermanos, buscar información también no quiere decir que el 100% va a estar de acuerdo a las ideas que tenemos como Iglesia Nacional Presbiteriana. Siempre también nosotros debemos tener cuidado de tomar lo que realmente es bueno para nosotros. El 100% de lo que se pueda buscar no va a coincidir con lo que hay, pero sí podemos encontrar muy buenas opciones para poder ayudarnos, ¿no?, en esa crianza pastoral. Y estas 6 claves, nos menciona la psicóloga, nos dice que la clave 1 es: nunca debemos evadir ninguna pregunta. O sea, los niños van a preguntar y nosotros no debemos decirles, ¿sabes qué? No, ahorita no, hijo,
no me interesa, o cambiar la plática, ¿no? Si debemos de decirle que le vamos a responder, si no es el lugar adecuado, pues decirle que llegando a casa le respondemos y no dejarlo al aire, porque si no ellos van a empezar a ver que como que ese tema incomodó a mamá o a papá, o en general como que no se debe de hacer ese tipo de preguntas. Entonces nunca debemos evadir ninguna pregunta. La clave 2 es, nunca bajo ningún concepto debemos mentir. O sea, la parte de, ¿saben qué? La cigüeña llega y trae a los niños, eso ya no aplica, ¿no? Ellos pueden muy fácilmente identificar que estamos mintiendo ya en las redes, ¿no? Entonces, bajo ningún concepto debemos de mentir. Si no lo sabemos, lo vamos a buscar, pero no les vamos a mentir. La clave 3, es importante responder a lo que ellos quieren saber. Debemos de conocer a nuestros hijos, debemos saber en qué etapa están y realmente cuál es la inquietud que tiene. No va a ser la misma pregunta a los 3 años, diciendo las mismas palabras la pregunta a los 18, ¿no? Debemos de tener cuidado qué vamos a responder, preguntarle siempre por qué le interesa esa pregunta, o la respuesta a la pregunta, dónde la escuchó, para saber nosotros el contexto y poder ayudar adecuadamente. La clave 4, nuestra labor es hacer hincapié en los riesgos. Ya mencionábamos, ¿no? El uso de las redes también conlleva riesgos, y nosotros debemos estar muy al pendientes para ser los primeros en mostrar los riesgos que podemos encontrar. La clave 5, si no sabemos cómo responder, debemos de investigar, hermanos, debemos de buscar ayuda, ya sea con un especialista, ya sea al interior de la iglesia, o precisamente están las redes sociales donde podemos buscar información, pero nosotros también identificar lo que nos sirve y lo que puede ayudarnos, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo responder, buscar ayuda de especialistas que ya también con su experiencia y conocimiento nos pueden ayudar. Y prácticamente en las redes sociales podemos encontrarlas, ¿no? Digamos que en ese sentido ya no nos costaría ni poder desplazarnos o el costo adicional. Sin embargo, como decía, pasarlo por el filtro también de la palabra de Dios para ver que esté de acorde a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y la clave 6 que nos muestra o nos dice que debemos de tener es: ¿por qué tenemos que esperar a que ellos pregunten? Porque muchas veces ellos también les da pena tocar los temas. ¿Por qué? Porque la experiencia ve que de generación en generación esos temas no se tocan. Entonces, inicialmente, pues nosotros tenemos el compromiso de romper ese vicio, ¿no? De que no hablo porque a mí no me hablaron, pero sí quiero que mi hijo hable, pero ¿cómo va a hablar si yo no le hablo, verdad? Entonces, no debemos de esperar a que ellos nos pregunten si nosotros identificamos que en su desarrollo, que su convivencia ya con otros niños y otras niñas, es necesario que lo conozcan, ¿no? Y los tips que menciona para poder hablar, estamos rodeados precisamente de propuestas del mundo. Al caminar en el carro, por más que enciende uno el radio y en lo que le cambia uno de estación, ya dijeron palabras que pues normalmente no deberían de utilizarse en las canciones, en muchas de las situaciones que vivimos día a día. Ya se presentan situaciones que ahora nosotros podemos utilizar para hablar de lo que es realmente correcto y no dejar que nada más lo escuchen. Entonces, si ellos no nos preguntan, pero nosotros ya vemos que la convivencia, que la edad, que va a salir con personas ya también por convivencia de la escuela, de las tareas, debemos de ser nosotros también quien tome esa iniciativa de poder hablar para que ellos vean que pueden tener la confianza de hacia nosotros hacer preguntas. Sí, adelante. Bueno, quiero dar como 2 situaciones que viví sobre la 1, que es: nunca debemos evadir una pregunta. No sé si a los papás aquí presentes les pasó, pero estaba yo formada en la carnicería San Juan, ya estaba a una persona de pasar, y mi hijo varón, así sin más ni más y en voz alta y todo: mamá, ¿qué es un tampón? Y yo, hasta el señor de adelante volteó. Y la verdad es que sí, siempre nos hemos esforzado, mi esposo y yo, por no evadir, ¿no? Pero ya estaba yo por pedir, o sea, o le hacía caso a mi hijo o pedía, y lo único que hice fue: déjame pido, aguántame. Pedí, me dieron, y ya no me esperé a la casa porque sí iba a perder el momento. Cuando terminaron de despacharme la carne, me volteé y le dije: ¿dónde lo escuchaste? Yo ya estaba casi segura que lo había escuchado en una película que habíamos visto. Y sí, dice: ¿sabes que en la película Beverly no sé qué? Y bueno, ya, le expliqué a su edad de saber, ¿no? Pero sí, creo que es bien muy importante nunca evadir.
Y la que dice de por qué esperar sus preguntas, creo que es muy difícil, pero también me pasó con Jania, cuando yo veía que ella tenía como 11 años, yo decía, ya le tengo que hablar de la menstruación, pero no me pregunta. Entonces yo iba al súper, compraba toallas y casi se las ponía enfrente para que me dijera, ¿qué es eso, mamá? Nunca me preguntó, entonces yo, ¿cómo lo abordo? Yo quería que me preguntara, no lo hizo. Y bueno, busqué en internet y pues decía, acércate, explícale de un kit de emergencia y no, una bolsita y explicarle las cosas. Y pues creo que me facilitó un poco esa parte, pero sí es muy complicado, la verdad, abordar temas. Creo que es lo más fácil que te pregunten, no sé, pero a empezar nosotros las ideas. Y también la educación en las escuelas van dando pautas, pero también ellos en las pláticas que nos dan, a nosotros como padres que nos mandan a traer y va a haber pláticas, nos dicen, nosotros les damos en lo general, pero ustedes que los conocen, ya explíquenle pues el detalle y hasta dónde ustedes pueden pueden transmitirle o deben de transmitirle, de acuerdo a lo que conocemos de nuestros hijos, ¿no? Conocemos sus capacidades, deberíamos de conocerlos, ¿no? Prácticamente nosotros. Por eso iniciamos con la responsabilidad de conocer a nuestros hijos. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Okay, la siguiente, por favor. Entonces, para cerrar, hermanos, somos los padres con los principios bíblicos los que debemos retomar la formación de nuestros hijos. Y ahora vemos el acompañamiento, las imágenes ilustran los acompañamientos que debemos de tener. O sea, debemos de estar presentes, debemos ser padres presenciales ahora en la tecnología. En la tecnología porque digamos es lo actual, podemos ser padres presentes en la iglesia, en la escuela, pero ahora padres presenciales en el uso de la tecnología. Bien, hermanos, si tienen algún comentario, si no, con esto terminamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque hemos aprendido más, Señor, de cómo poder pastorear a nuestros hijos. Permítenos llevar a la práctica, Señor, las enseñanzas que tú has puesto en este libro, Señor, que escudriñamos y leemos cada domingo, Padre. Te pido, Señor, que tú también sigas bendiciendo a todos esos hermanos que se esfuerzan, Padre, para tener estos materiales que son también de actualidad, pero que sobre todo, Señor, pongas en nosotros como padres, como abuelos, como familiares, y que nos has encomendado, Señor, a los hijos y a los niños, pongas en nosotros el querer, el tiempo, la dedicación, porque solamente nosotros, Señor, daremos cuentas de la educación de nuestros hijos, Padre Celestial. Que la honra y la gloria sea a ti, Señor Jesús, y todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.